programa de un pueblo. Sin atiranarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigos. Muy buenos días con todos. Mil perdones, no logro reconfortar mi voz. Qué gripa más terrible. Bueno, y tenemos tanto que decir, tanto que hacer. Tenemos que estar en ambas partes. Tenemos obligaciones y aspiramos a que Dios nos bendiga en nuestro trabajo y en nuestro celoso seguimiento de lo que viene ocurriendo. Esto de las cárceles. Hay 7 aspectos. El número 7 está, lamentablemente, en este momento de moda. Está vigente y va a estar vigente en todo el día. Sí, dicen que 7 son los factores que agravan la crisis general. Y son 7 aspectos los que agudizan violencia en las cárceles. El hacinamiento es solo uno de los problemas. Informes anteriores ya reportaban crisis. A la espera de lineamientos para la declaratoria de emergencia del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y adolescentes infractores, 2 personas más murieron este fin de semana en la penitenciaría del Litoral. Bueno, con este panorama, el SENAIN convocó una rueda de prensa sobre el tema ayer a las 10:30 de la mañana más o menos, pero no se llevó a cabo. Según un comunicado, se suspendió por fuerza mayor. La semana anterior, las Fuerzas Armadas iniciaron operativos en los exteriores de las cárceles. Se consultó al ministro de Defensa con respecto a los primeros balances, pero se mencionó que es demasiado prematuro emitir resultados. Para el experto en seguridad, Ricardo Camacho, quien está con nosotros este mismo instante a través de la línea telefónica, él cuestiona la militarización, no, al revés. Para el experto en seguridad Ricardo Camacho, cuestione la militarización. Se han jalado en la hora, pues la violencia es una realidad que está puertas adentro en las cárceles. Él asegura que hay al menos 7 factores que agudizaron la crisis. Esa no es solo su opinión. Las alertas ya se habían emitido en repetidos informes el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura. Todo ahí en términos de células organizativas del Estado, pero ninguna funciona.
Yo creo que esto radica, señorita ministra, en dos nombres fundamentales. No voy a decir el nombre y el apellido, pero usted sabe a quiénes me refiero. El uno comienza con R y el otro con E. Unidos, polvorín a la vista, desacato a la vista, acuerdos, trampas, ceguera de las autoridades más importantes, engañan, arreglan. Los conocemos. Miren, los 7 aspectos que agudizan la violencia en cárceles, no sé si el experto Ricardo Camacho ha revisado esta información, pero creen que son los detonantes para lo que viene ocurriendo en las cárceles nacionales. Puede haber una mortandad terrible en cualquier momento. ¿Cómo está, doctor Oleas? Bienvenido, buenos días. ¿Qué opina usted? ¿Cuál podría ser una asesoría sana, conveniente para el interés nacional y para que la señorita ministra y la administración Moreno se luzcan en el manejo de las cárceles, convulsionadas cárceles, que pueden otorgarnos más temprano que tarde una revuelta hacia adentro y hacia afuera? No olviden que tienen sus panes irradiados prácticamente en todo el esqueleto donde corremos riesgos todos los ciudadanos. Y los compañeros periodistas deben hacer un seguimiento, y perdonen por esta alusión y consejo, no es un instructivo de ninguna manera, con todo el respeto, pero los medios de comunicación deben hacer seguimiento a las tareas que realmente están cumpliendo, porque ponderan que están haciendo una obra maravillosa, están al control de todos y de todas las cosas. De todos me refiero naturalmente a los detenidos. Pero ahí no está la cosa. Los aliados de esta gente, los ejércitos de aliados que manejan las cárceles ecuatorianas, son del lado justamente de estos personajes. Y son los que han nombrado ellos como guías penitenciarios. Perdone, doctor Oleas, Medardo está aquí con nosotros, respetable caballero y amigo, un jurista preocupado por el innumerable lineamiento de conflictividades que existe en este momento en el país. Con él vamos a hablar del tema de fondo, pero este tema colateral que insurge o que se produce en las cárceles ecuatorianas puede tener consecuencias muy graves. Están al borde de lo que se ve en las cárceles ecuatorianas. No se ve en ninguna parte, ¿no? Sí, Gonzalito, solo permítame con todo el respeto darle un criterio. Hace muchos años, en la primera administración del alcalde Paco Moncayo, se hizo un estudio cuando yo formaba parte de la Fundación Marcha Blanca y se dio los parámetros para manejar lo que son las cárceles. Las cárceles, si no tienen un sistema para que les haga laborar a los presos, no van a funcionar nunca. Porque un preso no puede estar 24 horas al día sin hacer absolutamente nada. Por eso se pidió que existan cárceles de baja, de media y alta seguridad, en donde lo que se busca es precisamente tenerle a los presos trabajando. Si el mayor volumen de presos se generan precisamente por los de menor gravedad. Ustedes saben, Gonzalito, solamente que en Quito se presentan 2.000 llamadas de auxilio diarias al 911.
diarias. Es decir, que se están cometiendo más de 2.000 delitos diarios. Ejércitos delincuenciales predominan en la urbe. Pero ¿a dónde los país. mandan? Les mandan a una cárcel donde les tienen sin hacer nada. Y se había planteado que para esos delincuentes se pongan las cárceles de baja seguridad, que no son más que galpones con literas donde tienen la oportunidad de trabajar. Se planteó que en Quito, por ejemplo, se tenga cárceles de baja seguridad para que toda la basura orgánica que se produce en Quito vaya a esta cárcel de baja seguridad para que se haga bonos, para que se hagan adoquines. Porque cuando yo le escucho al director de prisiones que va a poner 2.000 psicólogos para tratarles a los presos, digo, a ver, si el hecho de no hacer nada no se soluciona con psicólogos, sino trabajando. En el mundo se los tiene ocupados, trabajando, produciendo. Se llegó a tal extremo en el gobierno anterior que se les quitó hasta la posibilidad de hacer la comida y se le dio a un negocio particular al catering para que el catering les dé de comer. Mire usted los absurdos. Entonces la única solución es ponerlos a trabajar a los presos, porque si no se van a volver locos. El diseño de la cárcel de la Tacunga fue una celda donde se lo tiene cerrado. No hay un... Es que es algo así como de máxima seguridad, y lo que necesitábamos eran cárceles convencionales que compongan a los individuos, que los activen en buenos oficios. Y ustedes recuerdan a un ecuatoriano tan distinguido. Aquí lo recibíamos permanentemente. A ver, acuérdese. El que dirigía esta fundación maravillosa que se llamó, muchas gracias, Confraternidad Carcelaria. Recuérdenos a él. Usted tiene en su archivo, Milton, tiene 1 hora de plazo para conseguir. Si lo consigue antes, qué mejor. ¿Sabe de quién le hablo, Milton? Del doctor Jorge Crespo Toral. Sí se acuerda de él. Hombre maravilloso. La confraternidad carcelaria organizó él. ¿Por qué el E y el A? No se preocupan, les voy a mandar una copia de los elementos que Jorge organizó dentro de las interioridades. Patricio Donoso, un respetable asambleísta que ya nos encuentra aquí en nuestro sitio de trabajo y nosotros le recibimos con beneplácito, le recuerda a Jorge Crespo en estas dimensiones tan significativas de adhesión con los detenidos. Pero dele una muestra de lo que usted aprendió en las cárceles, estimado Ricardo Camacho. Así como tomar el pulso, solo adjetivizaciones pero concretas y reales, para que sea el señor parlamentario el que lleve esta confirmación al seno de la Asamblea, que no se preocupe solamente de la troncha, que se preocupen de estos conflictos y de estos problemas, asambleístas, antes de que vaya con corajes muy detenidos la gente. La gente está harta de este Congreso. No está trabajando en común con las necesidades de la nación. Así es que, con toda la excepción que debo puntualizar en el caso suyo, señor parlamentario, quiero que le escuche a Ricardo. ¿Cómo se puede solucionar? Como una receta, dígame, Ricardo, usted es el experto. Buenos días, Gonzalito, deseándole que se mejore de su gripe. Igual un cordial saludo a Medardo y a los radioescuchas. Mire, los ecuatorianos están con una sed de justicia y de seguridad. Es decir, no es solo el problema de las cárceles, es un problema de inseguridad en todo el país, aunque nos digan que es una percepción, los ecuatorianos lo sentimos y lo vivimos. En el tema carcelario, lo que se ve es un Estado ausente. Es decir, no se siente la presencia del Estado. Cuando Medardo lo dice inteligentemente, no le podemos tener al privado libertad sin hacer nada las 24 horas del día. Es cierto, pero para poder yo llevarle al privado libertad a trabajar,
necesito tener el control de las cárceles, seguridad. Sin el concepto de seguridad no puedo tener el eje educativo, enviarle al colegio, que estudie en el colegio el PPL, lo cual es bueno. Hay PPLs que están estudiando en la universidad, otros que trabajan en los talleres. Miren, hoy mismo tenemos la capacidad en la Tacunga de poder elaborar las placas que se demoran meses en entregar a los usuarios, se los pueden hacer los privados de libertad. Pero eso se necesita que el sistema penitenciario sea manejado de una manera técnica, con un concepto valiente, firme, humano, con estrategias claras. Claro. Pero ¿Qué? no ¿Es con un populismo. concepto populista y clientelar o algo por el estilo? La forma como está, o el método que han Manejante. introducido el E y el A. Sí, Gonzalito, mira, el tema del estado de excepción del señor presidente, hay que reconocer su preocupación. En los antecedentes él dice que da el estado de excepción por dos razones. Una, porque el tema de habitabilidad, o sea, está en muy malas condiciones el sistema carcelario, y segundo, hay un clima de violencia. Pero enviar a las Fuerzas Armadas, a nuestras queridas Fuerzas Armadas profesionales, que nos han dado gestas heroicas, y dos, hoy están realizando un gran trabajo en la frontera norte, es decir, se ha recuperado el control en la frontera norte. Qué bueno. No puedes enviar a señores soldados sin una inducción, sin un protocolo, sin su misión específica. La misión específica de ellos es el Pero el control. hombre que sugirió esto dice, solo van a estar en los entornos de las paredes carcelarias, no van a entrar. Es que eso no tiene sentido, Gonzalito, si donde se matan es adentro. Es decir, yo tengo la penitenciaría del litoral. Si yo quiero realmente blindar la penitenciaría, tendría que pedirle a los señores militares que vayan más allá de su función. ¿Cuál es la función que les determina la ley? El control de armas. Entonces ellos se paran en la vía, por un ejemplo, en la vía a la penitenciaría del litoral o en cualquier otra cárcel, ponen su letrerito, su cono, revisan al auto respetando los derechos humanos. ¿Qué tiene que ver el señor que pasa con el auto con la penitenciaría? Entonces, si queremos tener un verdadero control, entonces blindemos la penitenciaría como ejemplo. ¿Y cómo se la entonces, blinda? ¿O cómo la podemos blindo- blindar las cárceles? La blindo desde afuera, que no es lo mejor, pero si te obligan a tener Fuerzas Armadas, que no es su rol, le blindo de la siguiente manera. Toda persona que quiere entrar productos, es decir, los que llevan la famosa comida de los 36 millones, que me comentaba el doctor Olmedardo Lea. Segundo, toda persona que ingresa a la cárcel, vea, los familiares que son humillados, maltratados, algunos sí se ingresan su droga en las partes íntimas, no se puede negar, pero para eso tenemos escáner, silla cavidal, arco de metal. O sea, ya que pase esa tecnología, ya es mucho ya. La droga y ahí las hay armas una entran por la puerta permisividad. grande. Diríamos que allí Claro. lo que existe es una permisividad Permisividad. arreglada, digamos. Por eso le digo, es la ausencia del Estado. Y la ausencia del Estado es porque quiere o porque no puede. La medida populista, para que no pase a ser un elemento de connotación política, ¿en qué consiste? Sí, estoy hablando. Le pregunto de nuevo, Sí, Gonzalito, es que la medida populista, ¿por qué tiene esa denominación que no es tan técnica que digamos, es política? Porque enviar a señores militares a una tarea que no es su misión, entonces te da una espectacularidad, porque los militares tienen un gran prestigio en el Ecuador. Son personas muy queridas y apreciadas por los ecuatorianos. Entonces da la imagen de que con la presencia de Fuerzas Armadas mágicamente se va a recuperar el orden. Yeah. Entonces, si tú blindas la cárcel, las Fuerzas Armadas, que no es su deber, tendrían que vigilar y tener las puertas controladas. Únicamente entra puertas, la comida, la basura, es tener el control exhaustivo de lo que entra. Vigilar al director de la penitenciaría del litoral, desde él hasta el último señor policía, con todo respeto a los señores guías y a los administrativos. Y va a encontrar bellezas, porque yo fui subsecretario y encontré belleza. Bueno. Encontré una ambulancia que entró fantasma, con 21 policías que posiblemente fueron comprados, y todo el sistema de videovigilancia. ¿Cómo policías comprados? Explíquenos. Porque la ambulancia entró pues, a la penitenciaría, a la cárcel regional de Guayaquil, y los videos fueron judicializados, y los 21 policías fueron detenidos. Pasó los 2 filtros de seguridad, una ambulancia fantasma. Entonces venían con licencia
con Claro, licencia superior, ¿no? Y no Cuando ubicado teníamos- precisamente en la gerencia de las cárceles, sino Cuando mucho más teníamos- arriba. Cuando teníamos una ambulancia propia en la cárcel. Ya. Nadie le para. Se ven en los videos que la ambulancia entra, no le paran. Se ve que pasa un policía al lado. Se ve desde las cámaras cómo salen los privados de libertad del pabellón de máxima seguridad con carritos. Bajan 2 chicas a dormir en máxima seguridad. Hágame el favor, se ve que bajan de todo. Hasta un señor fiscal Pero expresó si usted que- visualizó, debió haber tomado providencias Claro, y tal ¿y vez quién cree que- indicarle a la ministra o a las autoridades públicas lo que estaban haciendo. O Pero ahí, si fue ahí es cuando le judicializado. fue mal a usted. Ahí me fue mal a mí, pues ahí cuando dijo María Paula, a quien yo estimo mucho, pero creo no coinciden sus cosas actualmente, fue judicializado. Bueno, no son sus cosas, porque eso tiene otra connotación. Rectifique si es tan amable. Ella no tiene compromiso, entiendo. Puede no tener una experiencia en manejo carcelario o algunos errores, pero no tan premeditados como los que No, usted no, yo no estoy sugiere. diciendo que María Paula tiene Ok. que ver con el tema de la ambulancia. Lo Bueno. que estoy diciendo es que María Paula y- me dijo a mí que yo había quemado el tema de la investigación de la ambulancia. Eso es lo que estoy diciendo, Gonzalo. Ah, ya. El tema de la ambulancia fue judicializado. Ahí está el doctor Medardo Leas. Cuando uno judicializa en la fiscalía y se investiga 2 meses y no hay resultados por presiones, cuando usted entrega más de 20 videos a la unidad de inteligencia penitenciaria y la unidad de inteligencia penitenciaria le informa a usted como subsecretario, este señor se llama Pepito, Juanito y Chanito, y en la vía administrativa les vamos a dar de baja, y después de 2 meses no pasa nada, y yo salgo a la opinión pública porque soy un hombre de bien, y entonces acaban de ser liberados los señores 21 policías con medidas cautelares y volvieron a trabajar a la cárcel. Dígame que eso no es un chislazo al tema de la justicia. De Por la eso digo, justicia, claro. el país está con Qué sed vergüenza. de justicia y está con Le están sed. engañando de todas maneras a María Paula, la Yo señorita sigo ministra. teniendo un alto concepto de la doctora Bueno. Romo y por favor, si se entendió algo malo, que quede claro. La doctora Romo, tengo un alto concepto. Lo que digo es que la doctora Romo dijo Todos públicamente... la tenemos, desde luego. que- Vea, que la yo violencia había en las quemado cárceles. La la violencia violencia en en las las cárceles, un minutito. Usted señala y señalan algunos diagnósticos muy graficantes. Los 7 elementos, o llamémosle factores de lo que está ocurriendo en las cárceles ecuatorianas tienen los siguientes nombres o denominaciones que Patricio Donoso, el distinguido asambleísta, nos va a definir qué políticas utilizaba Jorge Crespo Toral desde la confraternidad carcelaria que predominó en mis espacios de opinión durante muchos años. Nos queríamos mucho, nos queremos mucho. Hacinamiento, problema estructural, corrupción y mafias. Infraestructura limitada. Deficiencia de los programas de rehabilitación. Prelibertad, sin seguimiento. Esto me parece súper importante. Prelibertad, sin seguimiento. Falta de personal calificado, no de panas. Falta de personal calificado, no de panas. Mala alimentación y servicios deficientes. Esta es la realidad, señores detenidos. Buenos, malos, injustamente detenidos, súper peligrosos, medio peligrosos, de todo debe haber en ese universo de ocupantes de las cárceles ecuatorianas. Jorge Crespo los visitó mucho rato. Patricio, señor asambleísta. Muchas gracias. ¿Qué recuerda de el doctor Crespo Toral? Mucho, y antes de comentarle algo, quiero ¿Trabajó agradecerle. con usted? Sí, señor. Quiero agradecerle, Gonzalo, por la invitación y un gusto compartir con Medardo Leas de esta mesa de trabajo. Yo acompañé a Jorge Crespo Toral al ex penal García Moreno
a una formación en la parte alta de aquel ex lugar carcelario, denominado Hogar San Pablo. Y aquí en Radio Democracia, Jorge Crespo Toral estuvo algunas veces, incluso una, recuerdo, que le explicaba a usted y a través suyo a la opinión pública, a los radioescuchas de Democracia, cómo funcionaba el Hogar San Pablo. Jorge Crespo Toral, a quien conocí muchísimo. ¿Qué época estamos aludiendo? Hace 20 años, 15, 16, 18, 20 años. Jorge Crespo Toral captó una muy buena idea que se desarrolló en el Brasil y vio allí que funcionaba un centro que tenía un nombre de un santo en Brasil. Copió el sistema, inteligente, brillante como era Jorge Crespo Toral, ex candidato a la presidencia de la República, ex legislador. Yo lo conocí muchísimo. Inteligentísimo. Hombre valiosísimo, lastimosamente murió. Familia distinguida. Sí, murió hace poco. Familia distinguidísima. Trajo acá al Ecuador y fundó al inicio con 16 reos. Y luego, yo recuerdo, porque le acompañé a él, al ex penal García Moreno, llegó a tener, me parece que 82 reos que conformaban lo que se denominó el Hogar San Pablo. Les enseñó a trabajar, les hizo trabajar, les hizo producir aquellos reos, aquellos PLs les llaman ahora, privados de libertad, presos se llamaban en aquel entonces, les encaminó en el camino del bien, con mucha oración. Era un hombre muy católico, Jorge Crespo Toral. Les hacía, por supuesto, rezar, conocer el Evangelio y trabajar para bien de su familia y del país. Y créame lo que le voy a decir, parece increíble, pero es verdad. Establecía que los presos puedan salir libres los fines de semana a visitar a sus hogares y regresaban. ¿Sabe usted cuántos presos nunca regresaron cuando se les confió el hecho de salir? Ninguno. No huyó ninguno. Es que parece milagroso, mi querido Gonzalo. Y todos aquellos que salían un fin de semana, incluso en el día de sus cumpleaños, o cumpleaños de su familia, de su mujer, de sus hijos, todos regresaron. Ninguno se fugó. Y claro, era el esquema, el sistema que ese gran católico Jorge Crespo Toral estableció. Un verdadero apostolado. Deberíamos copiar. El gobierno anterior dejó que se perdiese aquello. Claro, Jorge ya tenía su avanzada edad, Jorge Crespo Toral, y dejó que se perdiese aquello. Y no impulsó lo que regímenes pasados sí lo hicieron. En el gobierno del doctor Gustavo Noboa sí se trabajó en ese tema. Claro. Y así estuve yo. Y apoyé, sin duda alguna, esta enorme... Dueños de una mística solidaria, inequívoca, y de un cristianismo practicante. El expresidente y Jorge, que en paz descanse. Así es, y sobre todo una... Practicismo, la palabra que utilizó usted es la verdad, es acertada. Practicismo. No es cuestión solo de hablar, sino de hacer. ¿En qué consistía la médula de la filosofía? La fe católica. La fe católica. La espiritualidad. Espiritualidad. Les cerraba el proyecto. Claro, a esos ecuatorianos que habían pecado, asesinos, muchos de ellos, ladrones, que habían delinquido, pues Jorge los recogía con gran cariño, con humanidad, y los ponía en la buena línea, en la línea del bien. Y poco a poco se iban incorporando con oración y actividades productivas. Me acuerdo, yo visité en la cárcel, en el ex penal García Moreno, hacían carpintería, hacían trabajos inclusive de sastrería, vendían sus productos, entre ellos se apoyaban y se ayudaban, y pasaron a ser hombres buenos. Usted mencionó hace poco, al leer algún comunicado, algún medio de prensa, leyó lo que significa la rehabilitación. Eso que hizo Jorge Crespo Toral, mi estimado Gonzalo, sí era una verdadera rehabilitación. Porque muchos dicen, y es una frase muy conocida, que los presos cuando entran a un centro carcelario en el Ecuador salen más expertos en el delito que de lo que entraron. Pero no, en lo que estamos hablando, en el esquema aquel, en el ejemplar sistema del Hogar San Pablo de Jorge Crespo Toral, pues esa gente sí se rehabilitaba. Lastimosamente no hubo el apoyo gubernamental en su momento y poco a poco, claro, ya con edad, Jorge Crespo se fue perdiendo esa gran costumbre y ese gran ejemplo. Doctor Oleas, para terminar este primer tema que es tan significativo y por eso lo privilegié, ¿qué le sugiere respetuosamente, no faltaba más, a María Paula y al señor presidente? Porque un presidente debe estar en todas partes, casi como un dios temporal,
Y allí parece que falta una exclamación, corrijan esto. Y una adjetivización también, porque si es de temple nuestro mandatario, cuando quiere ordenar. Como le manifesté Gonzalito, ya se diseñó un sistema para mantener cárceles de baja, media y alta seguridad, porque no podemos mezclar a todos los presos de un solo recinto. Si a una persona le condenan a 2 años, no le podemos mandar a la Tacunga. Pero no hay escenarios. Habría que hacer una redistribución. Sí, es que hay que hacer. O sea, cuando dicen qué hacer, hay que hacer una planificación. Primero para el diseño de las cárceles. Y las consideraciones familiares, sociales. Es que a eso iba. Psicosociales. Para comenzar a hacer una cárcel en la Tacunga pensar. donde se mete a todo el mundo es un error para el proceso de rehabilitación. Claro. El proceso de rehabilitación se lo hace en el lugar donde vivía el preso, para que esté junto a su familia, para que tenga contacto, para que le ayuden a la rehabilitación. No podemos hacer un San Quintín como se planificó en el gobierno anterior y tenerles a todos encerrados en la Tacunga. Además, el manejo de las cárceles tiene que ser... Resulta un San Quintín, ¿no? Claro, el manejo de las cárceles es responsabilidad de los municipios, Okay. para que cada municipio además maneje los presos y los delitos que se generan en cada ciudad. ¿Por qué? Porque eso tiene un efecto de control, de prevención. Porque todos los municipios tienen que saber por qué se están cometiendo los delitos y qué medidas tomarlas. Y también hacerse cargo de la rehabilitación. Ya le dije que hace más de 10, 15 años se planificó que la cárcel de mujeres, por ejemplo, se ponga una lavandería industrial donde se lave la ropa de todos los hospitales, las sábanas, las toallas que tengan trabajo. Que me acuerdo en la cárcel de Quito tenían una panadería muy bien equipada. Entonces se les dijo que se les permita producir el pan y que las presas de prelibertad sean las que vendan afuera. Se inició una serie de programas para mantenerles ocupadas, trabajando, siendo productivas. Pero nada de eso se hace. Insisto, se pensó que aquí con las cárceles como la Tacunga, donde se construyeron celdas individuales, se los tienen encerrados, era la solución. No, una persona no puede pasar 24 horas sin hacer nada. Se van a volver locos o se van a volver criminales, lo que está pasando ahora. Control de las cárceles, droga, violencia, etcétera, etcétera. No. Entonces hay que volver a un rediseño y a efectos de que la sociedad pueda tener un control sobre las cárceles, porque si no les rehabilitamos, el preso sale a delinquir. Por eso usted escucha que la policía, vuelve a detener una persona que ha tenido 2 sentencias, que ha sido detenida 3, 4 veces. Entonces no está funcionando bien el sistema de rehabilitación, que no existe en el país. Entonces quizás lo que yo le sugiero a María Paula, le sugiero al director de las cárceles, que haga un pequeño seminario para que se establezcan la metodología, cómo tiene que manejarse esto, porque ya se han hecho varios estudios, hay varios libros, que por favor lean todos los estudios que se hicieron hace mucho tiempo, pues. Y como le dije, y no volverse a las novelerías comerciales del gobierno anterior, donde dan a una compañía privada la alimentación de los presos, como si ellos no pudieran producir. ¿Qué le cuesta a una cárcel, por ejemplo, tener un centro productivo donde se críen chanchos, cuyes, pavos, puercos, donde tengan una huerta? Eso lo pueden hacer todos los días. Pero aquí no, un catering que les da de comer desde afuera, me parece la cosa sin sentido, pero naturalmente, claro que el beneficiario de ese, ¿cómo será esa cosa? El beneficiario de ese negocio debe estar muy contento. Pero mire usted, este contrasentido, entonces ya es hora de que comencemos a planificar las cosas con otra visión. Si al preso no se le da una rehabilitación, ¿los funcionarios estamos mal. de esos nombres ya han topado techo, cree usted? Como una señal de asesoría al señor presidente, porque también moldes nuevos de repente no... Es que mire usted... O falta una supervisión drástica. No es supervisión. ¿Usted recuerda quiénes pusieron de ministros de justicia que estaba a cargo de las cárceles? A personas que en su vida habían entrado a una cárcel. La primera ministra de Justicia fue una ex legisladora que no tiene idea de lo que es el concepto, o sea, no se profesionalizó. Entonces no se puede mandar a un ente político a manejar las cárceles, que son procesos técnicos. Por ahí podría estar el defecto, la tragedia de los que están adentro y de los que estamos afuera. Carlos Roberto Rueda, muchas gracias por haber configurado con una redacción e investigación precisas esta crónica que apareció ayer en el diario El Expreso, desde la redacción de Quito. Decía las novedades, Carlos Roberto, decía
las novedades no se limitan al origen de los fondos para la campaña política. En el Consejo Nacional Electoral estamos saltando a otro tema. Están represados y pendientes de aprobación informes sobre el uso de dineros o los usos que dieron las organizaciones políticas al fondo partidario parlamentario. Datan del 2012. El hallazgo es que los antecesores del actual Consejo Nacional Electoral omitieron analizar los documentos técnicos, pese a que la mayoría fueron procesados y enviados por el Departamento de Control del Gasto y Fiscalización dentro de los plazos previstos por la ley. Ahí entra Diana Tamaín. Todavía no se conoce la razón para esta cadena de omisiones, pero en el organismo electoral ya se piensa en resolver el retraso, no sin antes dar parte a la Contraloría General del Estado, que ayer tuvo que inventar un decreto a la velocidad del rayo para un poco calmar las quejas que ya predominaban en el ambiente social y conocedor de estas materias. Bien por el decreto, pero establezca las responsabilidades hasta este momento. Aparte del decreto, pues, se necesita una voz contralora que diga: aquí están las dificultades, señor presidente, señora ministra del Interior. Diana Atamaín. ¿Por qué como que le culpan a la señorita Atamaín? Repito el párrafo: todavía no se conoce, porque vaya yo a estar apreciando equivocadamente Patricio, todavía no se conoce la razón para esta cadena de omisiones, pero en el organismo estoy hablando del hoyo negro de los recursos partidarios. ¿De qué estoy hablando yo en este momento? De que hubieron dineros dispuestos por la ley, por el régimen de partidos, entiendo que es por allí, que dispone normativas para entregar a los partidos políticos dinero del pueblo ecuatoriano. No es dinero de los funcionarios de turno, pues, ni de los empresarios ricos, ni son contribuciones de las cámaras de la producción. No. Esto es dinero nuestro, de nuestros impuestos. Entonces resuelven, en la época, me parece, la época correísta, que se les entregue, ojalá esa historia Medardo nos pueda ilustrar, estos dineros para evitar que se filtren o infiltren dineros de grupos de presión, de grupos que no perseguirían o no persiguen hasta este momento objetivos sociales, ni de seguridad nacional, ni de seguridad interna, ni buscan aplacar, digamos, a la delincuencia que está proliferando en todos los escenarios de la patria, y el narcotráfico ensayándose en todo lado, en todos los ángulos. No hay día que no aparezca una avioneta. Hasta ahí me quedo. ¿Y esa permisividad? Me busca Milton lo que nos dijo el comandante antinarcóticos que estuvo aquí presente respecto de estas pistas. Vea, asambleísta, el hoyo negro de los recursos se han ido a parar en algunos bolsillos. No han llegado a los beneficiarios aparentes. Los partidos que no accedieron al fondo de participaciones han vivido, y también
Deben analizar las autoridades correspondientes los aportes privados que han recibido en lugar de estos que dispone el decreto. Centro Democrático, Unidad Popular, buena investigación de Carlos Roberto. Unidad Popular, Fuerza Compromiso Social. Este es el hoyo negro que no quieren referirlo, pues. Adelante Ecuatoriano, adelante, sean nomás, robando. Fuerza S. Híjoles. Los que no accedieron también son Izquierda Democrática. Qué mejor. Unión Ecuatoriana. Suma. Y el Movimiento Concertación. Estos más conocidos de última data. Señor asambleísta, expresidente del Consejo Nacional Electoral, ¿quién ha construido este hoyo negro con nombres y apellidos, si pudieran, qué mejor? Especialmente Patricio, que tiene protección constitucional para poner por lo menos para graficarnos y llevarnos con nuestra imaginación a dónde puede estar este delito. Vea, cuarto de página de ayer del diario El Expreso. El hoyo negro en los recursos partidarios. Terrible que se tomen incluso las ayudas del Estado, que no hagan llegar a los partidos políticos y que más bien lleguen otros dineros. Prácticamente dineros de las mafias, compañero, que podrían estar resolviendo los problemas internos de las organizaciones partidistas. Increíble. Don Patricio Donoso, doctor Medardo Leas. Voy con Medardo. Encantado. Para respetar el turno. Por supuesto, Gonzalo. Doctor Oleas, tenga la bondad. A ver, estamos frente a lo que es un sistema mal planificado, porque la ley, al establecer unos controles estrictos, permitió que no se sincere el financiamiento que tiene que utilizarse en una promoción electoral. Poner, por ejemplo, un tope de 1.500.000 para una campaña presidencial no me parece que técnicamente sea lo adecuado. Entonces, ¿qué es lo que hacían los partidos? Cogían y presentaban informes sobre ese 1.500.000, pero por el lado oscuro recibían miles de millones, como por ejemplo el último denuncia denominada Arroz Verde. Solamente hay aportes que superan los $10 millones. Hubo también aportes, ustedes recuerdan, de la FARC a la campaña del señor Correa, que fue público y notorio, aportes de $400, $500.000, etcétera, etcétera. ¿Y eso por qué? Porque tenemos un mal diseño institucional. Entonces yo creo que frente a lo que fue la decisión política de frenar el aporte del poder político y el poder económico, no se tomaron las políticas adecuadas y naturalmente esto abrió para que en primer lugar todos los partidos políticos que quieran no tener control, lo primero que hicieron fue tomarse el control del Consejo Nacional Electoral, organismo supuestamente que debía controlar esto, para que no sean vigiladas las cuentas y tengamos a gente sorda, ciega y muda frente a los procesos electorales. Solo para recordarle algo, Gonzalito, en el último proceso electoral yo había pedido públicamente que se controlen todos los gastos que estaban realizando los candidatos a alcaldes en el Ecuador, porque era público y notorio que había un derroche de dinero en presentaciones artísticas, musicales, o sea, había un derroche de dinero, pero nadie controlaba. El Consejo Nacional Electoral designó un departamento para que comience a sacar datos de todos estos espectáculos para ver si posteriormente eran o no presentados ese informe de gastos, pero nunca se hizo. Entonces tenemos ahí un defecto en la ley que ha permitido todo este derroche. Y naturalmente... Pero ayer Medardo, ayer de don Patricio, porque es un asunto de la Asamblea, logró hacer aprobar un decreto para ejercitar un examen al Consejo Nacional Electoral
y recibió apoyos obvios del organismo electoral de estos tiempos. Pero tal como está ese consejo, por ejemplo, ese famoso consejo Perdonavidas, ¿cómo se llama este que está junto al colegio 24 de mayo? No es consejo. Tribunal Contencioso Electoral. Exactamente. Llenito de protestas en todo su entorno. Interrumpieron el tráfico durante un montón de días. Venían cualquier cantidad de ñaño mono a estar ocupando más o menos esos escenarios del norte de la ciudad, reclamando por alguien que no alcanzó ni el voto de toda la familia. Y créame que es así, porque yo vi ahí unas figuras con unas pancartas que no le iban a dar el voto definitivamente porque son gente despreciable. Y ellos estaban reclamando ahí. Entonces, se pasan en esas. Y la señorita Tamaín y todos los señores miembros del consejo dicen, es que tienen todo el derecho de reclamar, pero deben haber reclamos y reclamos. Patricia, con su experiencia, lima todas esas cosas, el decreto para analizar el tema del Consejo Nacional Electoral, que envuelve al régimen de partidos, al financiamiento de las campañas electorales, a los tribunales electorales, a los reclamantes, etcétera, etcétera. Estaba bien aprobado este examen al Consejo Nacional Electoral a través de una petición y disposición del señor Contralor General del Estado, Pablo Celi. ¿Era importante esto, señor asambleísta? Gracias, Gonzalo. Fui elegido segundo vicepresidente de la Asamblea. Felicitaciones. Muchas gracias. Patricio, me olvidé. No se preocupe, no, y no lo hacía Pero para... le estoy dando... Sí, no lo hacía por aquello, sino para No, usted mencionarle. se lo merece. Muchas gracias. Para mencionarle que ayer tuve el enorme gusto de apoyar como segundo vicepresidente una iniciativa que significa una moción para que la Asamblea no se desentienda de estos temas. Porque el primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional, tiene que estar en los temas que atañen a la ciudadanía. Y cómo no va a ser tema de ciudadanía el manejo del fondo partidario permanente, el tema de las elecciones, la voluntad popular. El problema o la calentura, Gonzalo, no está en las sábanas. El problema está en la aquí están inestabilidad. aludiendo Claro. de que está en un hoyo negro donde han ido a dar estos recursos desde hace rato, no es solamente de esta coyuntura última. Por supuesto, y aquí tiene que entrar, no solamente estoy viendo la foto del Contralor, no solamente la Contraloría para revisar los fondos públicos. La Fiscalía. La Fiscalía. ¿Por qué, Gonzalo? Porque la Fiscalía General de la Nación hace lo que se denomina la vindicta pública. Y alguien tiene que tomar, desde el punto de vista jurídico me refiero, acción. Pero eso no significa que la Asamblea no ha de hacer lo suyo. Por supuesto que sí. Y ayer votamos por enorme mayoría en la Asamblea este tema para que no se desentienda el primer poder del Estado de un serio problema que usted trae a colación y en forma muy oportuna. Cuando decía yo que el problema no está en las sábanas, o la calentura no está en las sábanas, es porque hemos gozado de una inestabilidad en el Consejo Nacional Electoral pavorosa. Existen diferentes personas que van al Consejo y han durado muy poco. Aquí mismo, en el cuadro que usted menciona, el señor Gustavo Vega, que es un caballero, ¿ah? Caballero de la Suárez. Un caballerazo. Duró muy poquito. Hombre honorable. Así es. Entonces, todos han durado muy poco. Ha habido inestabilidad. Me va a permitir una analogía, Gonzalo. Es igual que lo que sucedía en la Fiscalía antes de que venga la doctora Diana Salazar. Pasaron 5 fiscales en un año. 5 fiscales. Entonces, el trabajo de estos entes públicos que deben responder ante la opinión pública, siempre con esta inestabilidad, deja mucho que desear. Por eso es que estamos hoy planteando que debe haber estabilidad. Yo me alegro que el Contralor General del Estado se quede hasta el 2022, para que exista esa estabilidad que requiere esa institución que controla el dinero de todos. Y yo espero que Diana Salazar también se mantenga los 5 años para los cuales fue elegida y pueda, por supuesto, hacer un trabajo que, como estoy convencido, lo va a hacer desde una fiscalía
honesta, pero con estabilidad. Alguien decía hace pocos meses, lo único estable en el país es la inestabilidad. Entonces hay que generar gobernabilidad, estabilidad en todas las instituciones del Estado. Y ese fondo partidario permanente al que usted hace mención, ojalá no traiga sorpresas, dice un titular que acabo de ver. Ojalá no traiga sorpresas en el manejo. ¿De qué tipo alude usted? ¿Presidente o presume usted que podría ser? Según el artículo de prensa que lo acabo de revisar, sí, parece que hay sorpresas. Esa investigación que usted ha hecho... ¿Qué van a encontrar, doctor Oleas? ¿Qué van a encontrar en esta revisión a fondo que ha dispuesto el señor Contralor General del Estado en estas palabras? Y solicita al señor Presidente de la República declarar en su honor el día 19 de mayo como Día Nacional del Compromiso Cívico con la Transparencia y la Ética Pública. Y en cumplimiento de nuestras propias funciones como función de transparencia y control social, declarar el día 19 de mayo como el Día de la Función de Transparencia y Control Social. Pero, aparte de la declaratoria, que obviamente genera réditos sociales, de buenos comentarios, etcétera, preocupado Pablo han de decir, porque así le tratan a nuestro Contralor, y lo hacen por la confianza que él debe asimilar de parte de la ciudadanía. Es un funcionario para este puesto, de alguna manera, el más joven que ha llegado, no recuerdo otro. Pablo Celi, ¿qué va a encontrar allí o qué debe encontrar? ¿A dónde debe orientar la búsqueda de distorsiones desde la época de algunos personajes que están ahí en esa fotografía de una crónica anterior? Mire usted, ¿qué pueden encontrar de esas fotitos? Y de las actuales, ¿no? A ver, solo una aclaración. Dice que el Consejo Nacional ha sido inestable. A ver, Patricio, creo que es todo lo contrario. Durante 10 años solo perteneció a un movimiento, Alianza País. Y que es dueño de la franquicia del fraude. Pero saltándonos de esos 10 que años. Es dueño pues, de la franquicia del fraude. Tú sabes que me refiero, tú sabes que me refiero a lo que ha sucedido en el último año. Pero solo les entregaron, la administración. A ver, hay dos cosas importantes. El Fondo Partidario Permanente fue creado para que los partidos tengan fondos, para que manejen adecuadamente lo que es el desenvolvimiento del partido. Puedan tener dinero para alquilar un local, capacitar a sus afiliados, es decir, realizar trabajos de lo que le corresponde a un partido, el estudio de análisis, por ejemplo, de la problemática que tiene el país para realizar propuestas. Pero ese dinero, cuando se hizo me acuerdo hace varios años, un análisis del destino, se descubrió que muchos destinaban ese dinero para cualquier cosa menos para la vida partidista, llegándose al extremo que incluso se le dio a una señora para que se haga cirugía estética. Esa es la verdad. Entonces lo que van a descubrir aquí es que simplemente se destinó ese dinero para una cantidad de cosas y eso me parece muy bien que se haga la auditoría. Pero todo esto, mire usted que el Fondo Partidario Permanente del 2011 al 2018 solo se entregó 4.7 millones de dólares. Y esos son valores ínfimos frente a lo que los partidos recibieron para las campañas electorales, que ahí sí estamos hablando de millones. Entonces en los 10 años usted va a ver que si se hace un análisis estamos hablando de 20, 30 millones. Y el problema de fondo está no solo en hacer una auditoría, sino que aprovechar todas estas falencias para que la Asamblea Nacional tome la firme decisión de entrar a una reforma a todo lo que es el Código de la Democracia, porque lo que no funciona son la constitución y conformación de los partidos políticos, no el financiamiento de los partidos políticos. Mire usted que la última elección participaron 280 partidos políticos, lo cual es un absurdo. 280 movimientos de partidos políticos, es lo que tenemos que componer. Porque le voy a dar otro dato, se hace un barrido de lo que son los resultados electorales. Y de los partidos políticos y movimientos, solo 5 obtienen una votación relativamente aceptable. Usted tiene, por ejemplo, al Partido Social Cristiano con el 11%, después viene Creo, Democracia Sí, y termina con la Izquierda Democrática con el 4%. Todos los demás no obtienen ni siquiera porcentajes que llegan al 2 o 3%.
Entonces, ahí viene la pregunta, si solo 5 partidos tuvieron una votación aceptable que va desde el 4 hasta el 11%, ¿qué hacemos con todos los demás? Y a todos esos partidos, naturalmente nosotros les estamos financiando con recursos, porque hay que recordar que el Consejo Nacional Electoral en el último periodo invirtió en la promoción electoral millones de dólares que se le dio a gente que no tenía opción ni oportunidad alguna. Entonces, lo mínimo en inversión que hace el Estado es en el fondo partidario. Pero usted tiene, por ejemplo, lo que es el financiamiento de las campañas, que son montos, por ejemplo, invirtieron más de 40 millones en la publicidad electoral en el último periodo, solo en una elección. Tenemos el financiamiento de la campaña, entonces estamos hablando de millones que tenemos que buscar una forma de controlar para, en primer lugar, fortalecer la democracia y, en segundo lugar, permitir que los partidos efectivamente cumplan sus funciones. Hay otro componente terrible que fue el origen de este diseño de la agenda que aquí denunciaron. Está listo nuevamente el formato de un fraude informático, el método de un fraude que ya fue utilizado, dicen, en las pasadas elecciones, no en una, sino en varias. Recuerdan que eso quedó prácticamente en denuncia y se probó incluso. Doctor Oleas, ¿no fue usted el que especificó cómo se produce la metodología en las computadoras, en la parte informática, en la recolección de resultados? ¿Cómo es que multiplican y cómo eso ocurrió con el partido, el binomio de Creo, en la anterior elección? ¿Se acuerda que yo no hice la denuncia, pero fue una denuncia que presentaron que en definitiva el sistema fue modificado para que los escrutinios tenga la gentileza, Milton, no esconda eso. Tenga la bondad. ¿No tiene ahí usted? La parte informática es lo muy grave, que cómo hacían retirar determinadas, o sea, combinaban unas operaciones cuantitativas y descargaban un pocotón de porciones fácticas, porciones de resultados que se entremezclaban en una operación que aquí lo denunciaron, en qué consistía, y los resultados eran naturalmente otros a los que había emitido la voluntad popular. Pero el partido, creo, tan ausente en estos días de opinión, no se sabe a qué está jugando este momento, cuando ellos debían haber apoyado esa queja. Recuerdan que el único que salió a reclamar fue el señor Andrés Páez, binomio del señor Lasso. Pero eso quedó allí. No sé cómo sea el arreglo de este momento, o quién le ha comprometido a Creo que hoy iba a ser límpida la campaña, no como la otra ocasión. Y el mecanismo distorsionador lo denunciaron aquí y está en nuestro archivo. Eso es cosa muy seria para que tomen en cuenta. ¿Cómo le parece a usted, asambleísta? ¿Qué se debe hacer? Gracias, Gonzalo. Antes de contestar su inquietud, y con razón, una aclaración a Medardo. Cuando el señor Juan Pablo Pozo dejó el Consejo Nacional Electoral, han venido varias personas ejerciendo estos cargos, por eso hablaba yo de inestabilidad. Estuvo, me parece que Nubia Villasís, luego estuvo Gustavo Vega. Fíjese usted, Gonzalo, que Gustavo Vega estuvo apenas entre agosto y noviembre del 2018, es decir, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses. A esa inestabilidad me refiero, estimado Medardo. Segundo, por supuesto, Creo siempre está activo en estos temas. Tuvimos esa complicación que usted bien relata en el año 2017, abril 2, y por supuesto estaremos atentos a que se cumpla con la ley, pero la inestabilidad a la que hice referencia hace que cada vez sea más complicado. Yo siempre estuve de acuerdo en que el Tribunal Supremo Electoral, así llamado antes, porque le cambiaron de nombre, copiaron el nombre de Venezuela y creyeron que con eso estaba solucionado, tenía un sistema de conformación
mucho más idóneo. Estaba conformado por un miembro de cada uno de los movimientos políticos más votados. Entonces se daba lo que se denomina control cruzado. El uno le controlaba al otro, exactamente. Ese control cruzado hacía que las cosas fluyan mejor en el control que es absoluto. Y me acuerdo que en aquel entonces yo hacía referencia, cuando se hacía la Constitución de Montecristi, se cambiaba todo este esquema, que lo que necesitamos tener en el Tribunal Supremo Electoral es alguien que sea honesto y que sepa contar. Contar los votos y honesto. Esa configuración anterior, pretérita, es la que siempre yo abogué. Es más, yo era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano en aquel entonces y fui a Montecristi a pedir que no se excluyese esa forma de participación de los movimientos y partidos políticos, que al fin y al cabo, nos guste o no, son los representantes de los ciudadanos, son aquellos que ganaron las elecciones en la proporción que el pueblo lo decidió. Y por ejemplo, hablando de la Asamblea, los 137 legisladores que estamos allí, los 137 legisladores hicimos campaña, los 137 legisladores recorrimos toda la geografía ecuatoriana, los 137 legisladores hicimos promesas de campaña, hay que cumplirla. Y una de esas es la transparencia que usted... Exactamente. Y que nos está ratificando el señor Contralor. Claro. Le pone el nombre incluso. Por eso es que felicité hace pocos minutos y lo vuelvo a hacer. Y ayer lo hice, me topé con el Contralor. ¿Y por qué no informa la Contraloría? ¿Qué es lo que ocurrió con la fórmula que utilizaron para hacer el potencial fraude? Me imagino, esa fórmula está lista para emplearla de nuevo. Ya van a ver, fue diciendo un invitado nuestro. ¿Usted recuerda tal vez, compañera? No es usted una compañera de contenido, cierto es, pero de repente le averiguo porque se le olvidó al archivo de la radio. ¿Qué pasó? Bueno, vamos adelante. ¿Qué le parece a usted, Medardo? Usted dice que no escuchó esta acusación. No, yo sí escuché. Claro. Sí escuché. A ver, pero yo creo que es la hora de que en forma urgente la Asamblea Nacional comience a realizar ciertas reformas para solucionar todos estos problemas. Financiamiento de las campañas políticas, del fondo partidario permanente, lo principal, la forma como deben constituirse y funcionar los partidos políticos, porque les repito, si nosotros vamos a la próxima elección presidencial con 280 movimientos o partidos, esto va a causar una crisis terrible, como la que está causando la anterior elección en la conformación de los municipios, donde van alcaldes elegidos con el 20% y van con minorías de las minorías a la integración de los consejos municipales. Pensemos de esto en la constitución de la Asamblea. Imagínese usted bloques de 2, 3, 4, 5 personas, que sería terrible. Entonces yo creo que es hora de hacer todos estos cambios y poner todas estas series de controles para evitar el fraude. Porque usted tiene que tener un control estricto de lo que es la conformación del padrón electoral y naturalmente formas de votación y escrutinio que eviten que se pueda manipular. Por ejemplo, la votación en listas cerradas, no entre listas, que permitan todo este tipo de controles, etcétera, etcétera. Pero como le digo, son tantas las denuncias y tantas las cosas, y especialmente la prioridad con que tienen que manejarse eso, que el pedido formal le hago a Patricio. La Asamblea tiene exactamente 6-7 meses para tratar y conocer sus asuntos, porque si las reformas no son tratadas, conocidas y aprobadas hasta diciembre del presente año, por el mecanismo de aprobación que tiene que mandar el presidente, que puede vetar, no vetar, tiene que estar ya vigentes máximo hasta el 15 de febrero del 2021. A efectos de que tengamos una nueva legislación que permita una democracia más sólida, que permita elecciones más transparentes, que permita que en definitiva las formas de promoción electoral sean las adecuadas, para que no se desperdicien los recursos como se desperdiciaron infamemente en el último proceso, y a efectos de que las elecciones mejoren. Entonces este llamado público y este llamado cordial que le hago a Patricio quizás sea tomado por todos los integrantes de la nueva Asamblea. Porque, repito, esta es una prioridad nacional. No podemos estar compareciendo a esta radio solamente a analizar la forma como alegremente se están llevando los fondos del Estado y que no suceda absolutamente nada. Patricio Donoso. Sí, lo que Medardo menciona me recuerda lo que sucedió en febrero del 2012, Gonzalo. En febrero del 2012, a través de un veto parcial, el expresidente Correa introdujo el sistema de Hunt para la adjudicación de escaños, sistema que había sido declarado inconstitucional por el Tribunal
constitucional, así llamado, denominado anteriormente, y lo hicieron en febrero del 2012. Ojo, como bien lo dice Medardo, las leyes de orden electoral tienen que estar vigentes un año antes del proceso electoral. Movieron la fecha de las elecciones de enero del 2013 a febrero del 2013, simplemente para poder hacer ese cambio. Y claro, es como si usted se va en su carro y llega a un puente donde dice prohibido estacionar. Usted se baja, mueve el letrero media cuadra más abajo y parquea. Eso es lo que hicieron, cambiaron la fecha de las elecciones, movieron el letrero que decía prohibido estacionar en el puente, primera cosa. Segunda, establecieron un sistema de Hunt que es perverso. Mire, con el sistema de Hunt se logró en el periodo 2013-2017 que una provincia con el 43% de los votos a favor de un movimiento político tenía el 75% de representación, pero cójase de la silla, Gonzalo. En Cuenca, en Azuay, con el 53% de los votos captaron el 100% de asambleístas. Es decir, Azuay no tenía representatividad que no fuese de un movimiento diferente al predominante. Ese sistema de Honda es perverso, tiene que ser cambiado. Yo mismo he luchado para que el sistema se cambie, para que vayamos a un sistema de proporcionalidad. No les interesa. Pero claro, pero hay que hacerlo, pues hay que presionar. Y nuestro papel, y tomo la palabra de lo que Medardo me pide, ahora desde la vicepresidencia de la Asamblea tendré más fuerza, por supuesto, para impulsar el cambio que hay que hacerlo máximo hasta febrero del próximo año, diciembre, para tener la precaución, para que los cambios entren, no con la analogía del puente que relaté, sino de verdad, pues, cambios referentes al fondo partidario, cambios referentes al sistema de adjudicación de escaños. Y hay otro más grave todavía, la famosa distritalización, pues. Desaparecer los distritos. Es terrible con la distritalización. ¿Qué se logró con eso? Dividieron. ¿Qué lograron? Que en vez de tener una provincia de Pichincha, por ejemplo, Guayas, con 16 legisladores o 20, mini provincitas de 5 diputados o 4 diputados en cada una de estos distritos, para ganar 3 de 4, pues. Y 3 por 4 siempre es 12 sobre 16, es casi el 80%. Lograron dividir o subdividir a las provincias grandes como Guayas, Pichincha y Manabí en distritos, para que con el sistema de Hunt, que beneficia a las mayorías, tener más mayorías, pues. Entonces en Guayas, en vez de tener una mayoría, tenían 4 mayorías. En Pichincha, en vez de tener una mayoría, si es que la tuvieron, tenían 4 mayorías, lo cual significaba 4 triunfos en los distritos. En cuanto a Pichincha me refiero, de Quito Norte, Quito Sur, Quito Centro y cantones. Esa fue la razón de la distritalización, que es equivocada, que es absurda, que rompe con la proporcionalidad y además rompe a las provincias grandes. No hay derecho. Eso, y el tema, por supuesto, del sistema de adjudicación de escaños, tiene que ser cambiado si queremos elecciones limpias y transparentes. Sí, pero no, insisto, Patricio, también tenemos que analizar la forma como deben conformarse los partidos, porque no podemos permitir este crecimiento brutal, si puedo utilizar esa palabra, para tener tantos partidos que causan problemas. Repito, en las últimas elecciones solo 5 partidos tuvieron votación. Ya dice que el que no tiene un 4% o un número definido pero en dos elecciones. De electores, claro, en 2 elecciones desaparece. El problema radica, Medardo, es que los continuos cambios en el Consejo Nacional Electoral o Tribunal ha hecho que resuciten a partidos que estaban desaparecidos. Es que esa es la verdad. Claro. Han habido partidos que desaparecieron de acuerdo a la reglamentación, a la juridicidad, y los reviven en un santiamén. Eso es lo que está mal. El error no está en la ley, sino en quienes lo practican. Sí, es que se puede poner una disposición muy simple, que el partido que no haya estado vigente 3 años antes de un proceso de elección no puede participar. Por ejemplo, porque si no viene la pregunta, si el partido no tuvo actividad 3 años antes, ¿a qué horas tuvo tiempo para capacitar a sus afiliados? Y otra cosa importante, poner en la ley de que todos los partidos, hacer una diferencia entre partido y movimiento, pero todos los partidos tienen que tener afiliados. Y todos los partidos tienen que tener un padrón de los partidarios para que funcione la democracia interna. Única forma de controlar que los candidatos sean nominados a dedo, o también de controlar que la gente que tiene presencia mediática sea candidato, para acabar con los artistas, con los cantantes, con los futbolistas de candidatos. Yo creo que la política tiene que prestigiarse, tiene que mejorarse. De la misma manera, la forma de la promoción electoral. No podemos permitir que se utilice tanto dinero para cuñas publicitarias que no dice nada. Yo había sugerido, por ejemplo, que con ese dinero se contrate medios de comunicación para que hagan debates. Porque otra cosa es que nos sentemos vis a vis
dos candidatos para exponer ciertas tesis y programas y naturalmente se viabilice las propuestas aceptables. Antes que los spots. Pero claro, porque solamente en un debate uno puede sustentar, justificar si un proyecto es viable. Y naturalmente en un debate se puede desenmascarar a los que son de todos los lados. Exacto, pero imagínate entonces lo que es financiamiento de campañas políticas también, porque no podemos seguir con ese fraude, que descubramos que naturalmente Alianza País diseñó un esquema. Muy esquema. grande haber puesto a algún personaje del Consejo Electoral. Y otros que son conflictivos y que han ido a un tribunal muy complicado. No ha habido consensos, no ha habido creatividad, no han inventado circunstancias al vuelo. ¿Usted se acuerda, Gonzalo? Es que yo he hecho seguimiento a Claro. tribunales fantásticos. Pero le voy a decir algo que se va a para asustar épocas usted. muy cruciales. ¿Usted se acuerda la frase en los partidos de fútbol en el régimen pasado que decía: Presidencia de la República informa el tiempo de juego? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? En los partidos de Emelec Barcelona, en todos los canales de televisión, la Presidencia de la República informaba el tiempo de juego. Eso era una promoción previa del Estado candidato, del gobierno candidato. Eso es lo que tiene que parar. Y claro, se ha parado en gran medida el tener control de los medios de comunicación. Por eso es que yo bregué, y a usted le consta, Gonzalo, de que se derogase la ley de comunicación, que es inconstitucional. Y yo voté diferente a lo que votó mi bloque. Mi bloque votó a favor de la reforma. Yo me abstuve, porque no estoy de acuerdo en que lo que es inconstitucional solo se reforme. Porque eso es más o menos como ponerle un maquillaje a algo para que no parezca tanto delito. Y le pusieron el maquillaje de reforma. No, señor. La ley de comunicación, aquella de el Presidencia de la República informa el tiempo de juego, tiene que ser derogada en su complejidad, completamente derogada, porque fue inconstitucionalmente aprobada. Y frente a ello, he de bregar hasta que esa libertad de prensa esté garantizada con una ley que no sea esta, que se hizo ciertas reformas, es verdad que algunas fueron buenas, pero por supuesto hay que derogar aquello, y solo así tendremos la posibilidad de que se maneje el control de los medios de comunicación para promociones del Estado candidato, así de simple. Sí, pero nuevamente, Patricio, el compromiso formal ante la ciudadanía para que la Asamblea Nacional, con la urgencia del caso, comience a debatir las reformas que son necesarias para cambiar este mal sistema. Estamos claros todos los defectos. Asambleístas de mi bloque han presentado varios proyectos, con mi apoyo, por supuesto, inherentes a estas reformas, que hay que hacerlas, por supuesto, hay que hacerlas, pero no te olvides que estamos en minoría, pero hay que seguir bregando. ¿Y sabes cómo se lo logra? A través del diálogo. Yo logré pasar la ley de los bomberos siendo oposición. La primera ley pasada por un asambleísta de oposición fue la mía en 12 años. ¿Y cómo logré? Convenciéndoles a los del frente que mi ley de la favor de los bomberos era buena. Por eso es que hay que parlamentar, pues se llama parlamento, pues. Y en ese parlamentar hay que tratar el tema que tú estás mencionando. Sin duda, hemos presentado varios proyectos. Pero esta es una prioridad nacional. Por supuesto. Que quede claro que es una prioridad nacional urgente, porque el futuro de la democracia no puede estar en una mala ley ni en unas elecciones que no permiten que todos los ciudadanos podamos elegir a los mejores. Así es. Suscribo lo dicho. Sí. Muchas gracias, señores invitados. A usted, Gonzalo. A continuación, señoras y señores, actores que vienen a hacer otro tipo de reflexiones igualmente legales y constitucionales, y que va a agradar a todos ustedes que nos preocupemos de estos elementos que quieren pasar de agache. Entonces, voy a contar con la generosa presencia de... Vamos a contar con la generosa presencia de Gustavo Medina, de Salim Saidán. Estará León Roldós desde la ciudad de Guayaquil, la abogada Vanessa Aguirre, y tiene que ver con la veeduría ciudadana que va a vigilar el proceso a jueces. Este es un tema que también es muy importante para la institucionalidad. No sé qué comentario amerite de parte de ustedes. Por fin, que es el único organismo donde no se le ha hecho una evaluación y seguimos con toda la integración de jueces calificados como correístas a todo nivel. Correctísimo. Esta veeduría ciudadana creo que es la mejor iniciativa para vigilar
el proceso de ubicación de jueces, más que de ubicación, de designación de jueces y de permanencia de jueces. ¿Qué daño le hizo al país la famosa metida de la mano en la justicia, Gonzalo? ¿Qué daño, no? Aquella consulta popular, y fue sabatina, mire, fue el sábado 7 de mayo del 2011, a pretexto de la vida de los gallos, de los toros y la existencia o no de casinos. Y se metió el tema de la metida de la mano en la justicia, que hay que sacarla sin duda alguna. Gustavo Medina, Salim Saidán, León Roldós, Vanessa Aguirre, a la distancia, Vanessa. Muchas gracias por estar acá, atentos a esta inquietud social muy importante. Inicio de espacio promocional y publicitario. La noticia del momento. Mujer gana $30,000 al año por darle la papilla a su hijo. ¿No lo creen? Tenemos una llamada al aire. Hola, ¿sí? Hola. Un premio así solo se puede ganar haciendo la labor más linda del mundo. ¿Cuál? Ser padre. Por eso Pacificar trae la promoción un gran premio de $30,000 para mamá y papá. Participan todos tus consumos desde $50 hasta el 30 de junio. Diferidos tienen doble oportunidad. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Aplican condiciones. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tengas catarata, la opacidad del lente natural interno del ojo. En Clínica Santa Lucía encuentra tu diagnóstico y tratamiento de vanguardia para este y todos los problemas de la visión. Visítanos, la solución en un solo lugar. Clínica Santa Lucía. www.clinicasantalucia.com.es y síguenos en Facebook. Clínica Santa Lucía, su visión es nuestra misión.